Toda mi vida la dediqué a criar a mi hijo, y cuando me enfermé, él me arrojó como si fuera un objeto inútil. No vale la pena gastar en un viejo, le dijo a su esposa. Después del derrame cerebral terminé en un asilo de ancianos que cuesta 24,000 pesos al mes. Mi hijo me consideraba un anciano miserable y no apareció en medio año. Pero cuando el director del banco vino personalmente a informarme sobre los 30 millones de pesos depositados en mi cuenta, todo cambió. Mi hijo apareció de inmediato con disculpas y planes para mi dinero. Pero tomé una decisión que él no esperaba. ¿73 años son muchos o pocos? Depende de cómo se cuente. Si se cuentan los días vividos, son más de 26,000. Si se cuenta la sabiduría acumulada, a veces parece que viví en vano. Y si se cuenta el dolor de la traición de la persona más cercana, hasta un solo día puede parecer una eternidad. Me llamo Ramón Álvarez Moreno. Toda mi vida trabajé como contador en la fábrica Textil Bolívar. La fábrica cerró hace mucho, la mayoría de mis colegas ya murieron y yo sigo aquí. Estuve aquí hasta que me dio el derrame. Aquel día de febrero comenzó como siempre. Me desperté a las 6 de la mañana, costumbre de juventud, cuando tenía que estar en la fábrica a las 7. Hice mis ejercicios, me duché, desayuné una papilla de maíz con pasas. Mi esposa Esperanza, que en paz descanse, siempre decía que la papilla de maíz era la clave de la longevidad. Ella murió de cáncer hace 15 años, pero yo sigo comiéndola cada mañana. Es mi memoria de ella. Después del desayuno me senté a la mesa, despegué los periódicos, El Universo, El Comercio y El Local del barrio. Leía despacio, sorbiendo café de una vieja taza de cerámica. Esa taza me la regaló mi padre cuando me casé. Toma café en una buena taza, hijo, decía. Así somos nosotros. Recuerdo que leía un artículo sobre el aumento de las pensiones. El periodista escribía que los jubilados debían alegrarse por un incremento de 300 pesos. Quise indignarme con eso, hoy ni pan se compra, pero de pronto todo empezó a dar vueltas frente a mis ojos. Primero pensé que era mareo. Supuse, me levanté rápido, la presión subió. Pero luego el mundo comenzó a inclinarse, las letras del periódico se borraron y la mano derecha dejó de sostener la taza. Se cayó, se rompió, y el café caliente se derramó por la mesa. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. Quise pedir ayuda, pero de mi boca salían solo sonidos inarticulados. El miedo me invadió, un miedo primitivo, animal, que no había sentido ni siquiera en la guerra. Entonces, en el 52, durante los disturbios civiles, al menos entendía lo que pasaba. Pero ahora mi propio cuerpo me traicionaba. Caí de la silla al suelo. Yacía allí, tratando de llamar a mi vecina Carmen. Ella vivía al otro lado de la pared, y a veces nos golpeábamos suavemente para avisar que todo estaba bien. Pero mis manos no me obedecían, y la voz se había ido. No sé cuánto tiempo estuve tirado así. El tiempo perdió sentido. Después escuché cómo se abría la cerradura. Era Dolores, la mujer que venía una vez a la semana a limpiar el departamento. Le había dado las llaves hacía 3 años, cuando comprendí que ya no podía con la casa solo. «Don Ramón», gritó al verme en el suelo. «¿Qué le pasó?». Lo demás fue como en una niebla. Llegó la ambulancia, los médicos hablaban rápido entre ellos, me inyectaban, me subían a la camilla. Recuerdo solo el techo blanco del pasillo del hospital que pasaba sobre mí y el pensamiento, ¿será que ya todo terminó? ¿Será el final? Pasé una semana en cuidados intensivos. Los médicos luchaban por mi vida, y yo luchaba contra las ganas de abandonarlo todo y reunirme con Esperanza. Fue muy duro, no podía hablar, no podía moverme, me alimentaban por una sonda. Las enfermeras eran profesionales, pero frías. Hacían su trabajo y nada más. A Diego lo vi en el hospital solo al 4.º día. Mi hijo llegó después del trabajo, cansado, irritado. Tenía 38 años, trabajaba como gerente de ventas en una empresa comercial. Ganaba bien, pero siempre se quejaba de que el dinero no alcanzaba. Papá, dijo, sentado junto a mi cama, los médicos dicen que te estás recuperando. Eso es bueno, pero, dudó un momento, pero también dijeron que necesitas cuidados permanentes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo entendí, y sentí miedo no por la enfermedad, sino por lo que vi en los ojos de mi hijo. No había amor, ni compasión, ni siquiera lástima. Había fastidio. Fastidio porque ahora tenía un problema. Valentina está embarazada, continuó Diego, sin mirarme a los ojos. Ella necesita tranquilidad. Y contigo.
¿Entiendes? No podremos darte el cuidado que requieres. Tal vez sea mejor buscar un lugar especial, un asilo de ancianos o algo así. Intenté decir algo, pero solo salían sonidos confusos. Diego fingió no entender, aunque yo sabía que comprendía perfectamente mi habla. En esos días ya había aprendido a pronunciar más o menos claramente palabras simples. No te preocupes, papá. Encontraremos un buen lugar. Allí hay enfermeras profesionales, médicos, todo para tu salud. En casa solo serás un estorbo, sobre todo cuando nazca el bebé. Un estorbo. Mi propio hijo dijo que su padre sería un estorbo. Cerré los ojos y me volví hacia la pared. Diego se quedó unos 10 minutos más, hablando de su trabajo, de la remodelación del departamento, de los precios de las cosas para el niño. Luego se levantó y dijo: bueno, papá, me tengo que ir. Mañana vendré, traeré los documentos para el trámite. No te preocupes, todo saldrá bien. Después de su partida lloré. Por primera vez en muchos años lloré como un niño. No por el dolor físico, sino por el dolor en el alma. Esa noche en la sala del hospital no pude dormir. Estaba acostado recordando cómo crié a Diego. Después de la muerte de Esperanza, él se convirtió en el sentido de mi vida. El niño tenía 8 años cuando su madre murió. Fue un tiempo difícil para él y para mí. Yo trabajaba en 2 empleos para darle todo lo necesario. Por la mañana en la fábrica, por la tarde en la contabilidad de una tienda local. Llegaba tarde a casa, cansado, pero siempre encontraba tiempo para hablar con Diego, revisar sus tareas, leerle un libro. Recuerdo cuando enfermó a los 9 años pulmonía. Durante 2 semanas no me separé de su cama. Tomé licencia sin goce de sueldo, me quedaba a su lado, lo alimentaba con cuchara, le leía cuentos. Los médicos decían que solo gracias a mis cuidados el niño se recuperó tan rápido. En la escuela Diego estudiaba bien. No era de excelencia, pero tampoco flojo. Se mantenía en un término medio. Después de clases iba al club de modelismo, le gustaban los avioncitos. Soñaba con ser piloto o ingeniero aeronáutico. Yo apoyaba sus intereses, le compraba libros sobre aviación, lo llevaba al museo. Cuando cumplió 16, decidí hablar con él en serio. La vida es la vida, y un adolescente ya no es un niño. Diego, le dije entonces, pronto serás adulto. Quiero que entiendas lo principal. En la vida lo importante no es el dinero, sino las relaciones entre las personas. Sé honesto, bueno, ayuda a los que son más débiles que tú. Entiendo, papá respondió, pero yo vi que escuchaba a medias. A esa edad todos los adolescentes son así, los consejos de los padres les entran por un oído y les salen por el otro. Entró a la universidad en la carrera de economía, no porque le interesara la economía, sino porque allí el puntaje de ingreso era más bajo. Estudió de manera regular, pero obtuvo el título. Después vino el servicio militar, sirvió en las afueras, en las tropas de comunicaciones. Regresó más maduro, más serio. Encontró trabajo rápido, eran tiempos en que los economistas se necesitaban en todos lados. Al principio trabajó en una pequeña empresa, luego se pasó a una compañía comercial. El sueldo crecía, y las ambiciones también. A los 28 años se casó con Valentina, una muchacha bonita, pero caprichosa. Sus padres eran acomodados, estaba acostumbrada a una vida de lujos. Diego, al parecer, pensaba que podría dársela. Después de la boda mi hijo empezó a visitarme menos. Al principio una vez a la semana, luego cada 2 semanas, después solo en las fiestas. Decía que tenía mucho trabajo, que no le alcanzaba el tiempo. Valentina nunca venía, que el trabajo, que las amigas, que el dolor de cabeza. Cuando nació mi nieto, me alegré. Pensé que ahora la familia se uniría, que nos veríamos más seguido. Pero ocurrió lo contrario. Diego empezó a excusarse con el niño, que no podía dejar sola a Valentina, que el bebé era inquieto, que hacía falta una abuela. Vi a mi nieto apenas 3 veces en el primer año de su vida. Un niño hermoso, parecido a Diego de pequeño. Tenía ganas de mimarlo, de comprarle juguetes, de contarle cuentos. Pero Valentina opinaba que el abuelo podía enseñarle cosas incorrectas. ¿Qué cosas incorrectas podía transmitir yo a un nieto de 1 año? Nunca lo explicó. Poco a poco las visitas se volvieron rarísimas. Hablábamos por teléfono, pero muy breve. Diego siempre tenía prisa, siempre estaba ocupado. Y yo envejecía, y la soledad se hacía cada vez más pesada. Y ahora, acostado en la cama del hospital tras el derrame, comprendía,
Para mi hijo me había convertido en una carga, no en un padre que le dio la vida y lo educó, sino en un problema que había que resolver de algún modo. Al día siguiente Diego realmente llegó con los documentos. Una carpeta gruesa, impresiones de internet, teléfonos de diferentes instituciones. Se notaba que se había preparado a fondo. Papá, estuve investigando el asunto, dijo, desplegando los papeles sobre la mesita de noche. Hay varias opciones. Los hogares privados para ancianos son caros, pero las condiciones son buenas. Los estatales son más baratos, pero la lista de espera es larga. Y hay una opción intermedia, instituciones semiestatales. Yo escuchaba y entendía que se trataba de mi futuro, de donde iba a pasar los años, meses o días que me quedaban. Aquí me mostró una foto, residencia privada Otoño Dorado. Excelentes condiciones, atención individual, alimentación dietética. Pero cuesta 40,000 pesos al mes. 40,000 pesos. Mi pensión era de 22,000. ¿De dónde sacar lo demás? Diego ganaba bien, pero 40,000 era una suma considerable. Y esta señaló otro papel, Hogar de Ancianos Puerto Tranquilo. Asociación público-privada. Las condiciones más sencillas, pero aceptables. Cuesta 24,000 pesos al mes. 12,000, prácticamente toda mi pensión. Pero al parecer, era lo máximo a lo que podía aspirar. Yo creo que Puerto Tranquilo es la opción más adecuada, continuó Diego. No es de lujo, pero tampoco un albergue miserable. Y la diferencia entre tu pensión y el costo yo la pagaré. ¡Qué generoso! Mi hijo estaba dispuesto a aportar por su padre 2,000 pesos al mes. Menos de lo que cuesta una buena botella de vino. Diego, dije lentamente, silabeando. ¿En casa? ¿Se puede? En casa no, papá. Ya te lo expliqué. Valentina está embarazada, necesita tranquilidad. Además, no podemos darte cuidados profesionales. En el asilo tendrás enfermeras, médicos, todo lo necesario. Hablaba convencido, casi agresivo. Al parecer ya había tomado una decisión definitiva y no quería escuchar objeciones. Además añadió, será temporal. Hasta que te fortalezcas, hasta que vuelvas a caminar y hablar. Luego veremos. Mentira. Ambos sabíamos que era mentira. A mi edad, después de un derrame así, la recuperación total era casi imposible. Eso significaba que Puerto Tranquilo sería mi último hogar. Ya empecé a tramitar los documentos, dijo Diego. En 1 o 2 días todo estará listo. Apenas los médicos autoricen el alta, te trasladamos allá. Cerré los ojos. No tenía fuerzas para discutir, y además era inútil. La decisión estaba tomada sin mí, solo me quedaba resignarme. Cuando Diego se fue, se acercó la enfermera Isabel. Una mujer de unos 50 años, con más de 20 trabajando en el hospital. Había visto de todo. Don Ramón dijo en voz baja, no se aflija. Conozco ese Puerto Tranquilo. No es un lugar de élite, claro, pero tampoco el peor. Lo importante es enfocarse en el tratamiento y la recuperación. Isabel, susurré, ¿allí es malo? Ella guardó silencio un momento, eligiendo las palabras. Puede ser de distintas maneras. Depende de la gente, y de cómo se dispongan los propios pacientes. Si uno lucha, si se esfuerza, hasta allí se puede vivir con dignidad. Pero en sus ojos leí compasión. Eso significaba que sabía cosas de Puerto Tranquilo que no eran buenas. Esa noche soñé con Esperanza, joven, hermosa, como la recordaba el día de nuestra boda. Estaba de pie junto a mi cama y movía la cabeza con tristeza. Ramón, ¿qué has hecho con tu hijo? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde el agradecimiento? Lo intenté, Esperanza, respondía yo en sueños. Le puse el alma entera. Pusiste el alma, pero no le enseñaste al corazón a ser humano. Me desperté con una sensación de culpa y amargura. ¿Acaso de verdad hice algo mal en la crianza? ¿Lo consentí demasiado o, por el contrario, fui severo? ¿No le expliqué algo importante? Me dieron el alta 3 semanas después. El habla se hizo más clara, en la mano derecha volvió la sensibilidad, podía mantenerme de pie con apoyo. Los médicos dijeron que para mi edad la recuperación iba bien. Diego llegó por la mañana, con coche y chofer. Me ayudó a recoger mis cosas, eran pocas, sobre todo ropa y medicinas. Los libros sugirió dejarlos en el hospital. ¿Para qué los quieres? Dijo. Leer te cansa, la vista se fatiga, y ocuparán espacio en vano. Insistí en llevar al menos 2 libros favoritos, 100 años de soledad y un tomo de poemas de Neruda. Diego negó con la cabeza, pero aceptó. Viajamos en silencio.
Yo miraba por la ventana los lugares conocidos, entendiendo que tal vez los veía por última vez. Allí mi barrio, allí la casa donde viví 40 años, la tienda donde compraba alimentos, el banco del parque donde me gustaba sentarme por las tardes. El asilo Puerto Tranquilo estaba en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de 4 pisos. Alguna vez aquí hubo un sanatorio infantil, luego un internado para adolescentes con problemas. Ahora los ancianos venían a terminar sus días. El edificio se veía lúgubre, paredes grises, pintura descascarada, ventanas opacas. El terreno alrededor estaba cuidado, al parecer los mismos residentes mantenían el orden. Un pequeño jardín, bancas, senderos. La administradora, una mujer de unos 45 años, corpulenta, con rostro cansado, nos recibió en el vestíbulo. Rosario, como se presentó, hablaba de manera profesional, sin emociones de más. Ramón vivirá en una sala de 4 camas en el segundo piso. Los compañeros son tranquilos, no causan problemas. Comida 3 veces al día, medicina según prescripción médica. Visitas a cualquier hora, pero hasta las 8 de la noche. Nos mostró la habitación. 4 camas, 4 mesitas de noche, un armario común. Todo viejo, pero limpio. Junto a la ventana estaba sentado un anciano delgado leyendo el periódico. Las otras 2 camas estaban vacías, sus ocupantes estaban en procedimientos. Este es Emilio, presentó la administradora. Antiguo profesor de matemáticas. Será su compañero de cuarto. Emilio levantó la cabeza y asintió. En sus ojos había la misma tristeza que en los míos. Diego me ayudó a colocar mis cosas en la mesita, colgó la ropa en el armario. Lo hizo rápido, sin hablar mucho. Tenía prisa por irse. Bueno, papá dijo cuando todo estuvo listo, acomódate. Si necesitas algo, llámame. Vendré, cuando pueda. Me abrazó de manera formal, me dio un beso en la mejilla, y se fue. Yo me quedé solo en un lugar extraño, entre gente extraña, con la certeza de que mi vida anterior había terminado. Los primeros días fueron los más difíciles. La rutina era estricta: levantarse a las 7, desayuno a las 8, comida a la 1, cena a las 6. Entre comidas, terapias, paseos, tiempo de descanso. La comida era sencilla, sin lujos. Avena en agua, sopa de concentrado, arroz con pollo. Pero no nos dejaban con hambre. El personal trabajaba con responsabilidad, pero sin alma. Cumplían su labor y nada más. Mis compañeros de cuarto resultaron ser personas tranquilas. Emilio, el ex profesor de matemáticas, pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o resolviendo problemas. No podía caminar desde un derrame cerebral hacía 2 años. Eduardo, un militar retirado, sufría de lagunas de memoria. Podía hablar 1 hora sobre la guerra y luego olvidar cómo se llamaba. Rodrigo, ex ingeniero, simplemente aguardaba el final. Hablaba poco, más bien miraba por la ventana. Los 3 estaban allí por razones parecidas. Sus familias no podían o no querían cuidarlos. A algunos los habían traído los hijos, a otros los servicios sociales. Lo común en todos, la sensación de no ser necesarios. Yo trataba de encontrar mi lugar en esta nueva vida. El médico, un hombre mayor que trabajaba medio tiempo, dijo que debía concentrarme en la rehabilitación. Cada día fisioterapia, masajes, paseos. La fisioterapia la dirigía una joven llamada Paloma, profesional en lo suyo, pero cansada de la monotonía. Tenía un grupo de 10 ancianos y mostraba los ejercicios de manera mecánica, sin creer mucho en el resultado. El masaje lo hacía otra mujer, Conchita, de unos 60 años. Trabajaba con rudeza, pero con eficacia. Hablaba poco, pero sabía lo que hacía. Lo más difícil no era el estado físico, sino el moral. La sensación de abandono, de no ser necesario. Diego no llamaba, no venía. Yo no tenía más visitantes. A algunos residentes sus familiares les traían cosas, paseaban con ellos por el jardín. Yo me sentaba solo y comprendía que para mi hijo ya estaba muerto. Un mes después llegó alguien nuevo al asilo, una joven auxiliar llamada Ángela. Tendría unos 25 años, estudiaba medicina a distancia y trabajaba aquí para ganarse la vida. Ángela se diferenciaba del resto del personal. No solo cumplía con sus deberes, sino que trataba a los residentes con sincero afecto. Ayudaba a lavarse, vestirse, comer y además conversaba, bromeaba, animaba. Don Ramón dijo un día, ayudándome a levantarme de la cama: usted de joven fue guapo, ¿verdad? Seguro que todas las muchachas lo perseguían.
Algo hubo logré pronunciar con dificultad. ¿Y tuvo esposa? Tuve. Esperanza. Murió. Qué pena. ¿Se querían mucho? Asentí. Ángela sonrió. Eso es bueno. Significa que la vida no fue en vano. Palabras sencillas, pero que calentaban el alma. Hacía mucho que nadie se interesaba por mi vida, por mis sentimientos. Poco a poco nació entre nosotros una relación de confianza. Ángela me contaba de su vida, sus padres murieron temprano, no tenía parientes, vivía sola en una habitación alquilada. El sueldo era bajo, pero alcanzaba para el pan. Soñaba con convertirse en médica, en ayudar a la gente. ¿Sabe? Me decía mientras cambiaba mi ropa de cama, no entiendo cómo se puede abandonar a los padres. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Yo daría todo por tenerla a mi lado. Y aquí hay personas que se molestan por tener a sus padres vivos. Son los tiempos, respondí. Los tiempos no tienen nada que ver. La conciencia es la misma en cualquier época. Me gustaban nuestras conversaciones. Ángela era una muchacha inteligente, leía mucho, se interesaba por la vida. Con ella se podía hablar no solo de enfermedades y medicinas. Poco a poco mi habla se fue recuperando. El médico decía que era una buena señal, significaba que la lesión cerebral no había sido crítica. Ángela celebraba cada uno de mis avances. Ve, me decía, el organismo lucha. Eso significa que aún es temprano para rendirse. Pero lo más importante, me trataba como a una persona, no como a un viejo enfermo. Se interesaba por mi opinión, me contaba sus planes, me pedía consejos. Don Ramón me preguntó una tarde, ¿de qué se arrepiente usted en la vida? Pensé largo rato. De haber criado mal a mi hijo. ¿Qué hizo mal? No le enseñé a amar. Ángela se quedó pensativa. Quizás simplemente no lo entiende. A veces la gente no comprende lo que es más importante, hasta que lo pierde. Puede ser, pero yo no creía que Diego llegara a entenderlo algún día. Para él yo ya estaba perdido. Con Ángela, por primera vez en mucho tiempo, me sentí necesario. Me pedía consejo cuando elegía cursos de capacitación. Me hablaba de sus problemas en el trabajo. Compartía sus planes de futuro. Quiero abrir mi propia clínica, soñaba. Pequeña, pero donde a cada paciente lo traten como a un ser querido. Lo lograrás, le decía yo. Tienes un buen corazón. El corazón está bien, pero también hacen falta dinero. ¿Y de dónde sacarlos con mi sueldo? Sí, el dinero. Fue entonces cuando recordé mi depósito. Una noche estaba acostado, sin poder dormir. Mis compañeros roncaban y yo pensaba en la vida, en lo que vendría después, y de pronto recordé el dinero. El caso es que yo había ahorrado toda mi vida. Desde joven estaba acostumbrado a vivir con modestia, a gastar solo en lo necesario. Esperanza a veces se enojaba. Ramón, no somos pobres, podemos darnos algún gusto. Pero la costumbre de ahorrar era más fuerte, peso a peso, año tras año. Especialmente después de la muerte de mi esposa, cuando me quedé solo. La pensión era pequeña, pero gastaba aún menos. En comida, servicios, medicinas y nada más. Ni diversiones, ni viajes. La ropa la usaba hasta que quedaba hecha jirones. Además, cuando la fábrica cerró, recibí una buena indemnización. Y también vendí un terreno que heredé de mis padres, estaba en una zona prestigiosa y se vendió muy caro. A los 70 años había reunido una suma muy respetable, 15 millones de pesos. Y 4 años atrás decidí colocarlos en un banco. Fui a Capital Invest, un banco sólido, con buena reputación. El gerente me ofreció un depósito a 5 años con buen interés. Don Ramón me dijo, es una oferta muy ventajosa. La tasa es alta y además con capitalización de intereses. Al final del plazo, la suma se multiplicará varias veces. Yo entonces no entendía mucho de esos detalles financieros. Lo principal era que el banco era confiable, el dinero no se perdería. Firmé el contrato, recibí el comprobante del depósito. Y ahora, acostado en el asilo, recordé, el depósito debía cerrarse ese mismo año. Y con los intereses y la capitalización, la suma debía de ser considerable. Le pedí a Ángela que trajera mis documentos de la mesita. Entre ellos encontré el comprobante del depósito. Lo leí despacio, fijándome en cada línea. Monto inicial, 15 millones de pesos. Era todo lo ahorrado en mi vida. Tasa, 12% anual con capitalización. Plazo, 5 años. Nunca fui matemático, pero calculé,
con los intereses compuestos, al final del plazo debía resultar algo cercano a 30 millones de pesos. Para mí, que recibía una pensión de 22.000, era dinero astronómico. Pero lo más interesante estaba en la letra pequeña. Resultaba que el banco ofrecía condiciones especiales a los grandes depositantes. Si el depósito superaba los 10 millones, se añadían intereses premium, 2 puntos más anuales. Leía y releía, sin creer a mis ojos. Resultaba que mi depósito entraba en esas condiciones especiales. De hecho, la tasa era del 14% anual con capitalización. Ángela la llamé. ¿Qué pasa, don Ramón? Ayúdame a calcular. Le mostré el comprobante, le expliqué la situación. Ángela estudiaba medicina, pero sabía bien de matemáticas. Tomó la calculadora y empezó a hacer cuentas. Don Ramón me dijo al terminar, aquí resulta una suma muy grande. ¿Cuánto? Si entiendo bien estas condiciones, alrededor de 30 millones de pesos. Casi me atraganté. 30 millones de pesos. Para alguien de mi condición era algo simplemente increíble. ¿Estás segura? Lo revisé varias veces. Sí, según mis cálculos, debe ser más o menos eso. 30 millones de pesos. Y yo terminando el caldo en un asilo porque mi hijo me considera un viejo pobre. Aquella noche no dormí nada. Pensaba qué hacer con esa información. ¿Contarle a Diego? Pero entonces vendría enseguida, empezaría a cuidarme, me trasladaría a una clínica de élite. Y yo nunca sabría si era por amor o por mi dinero. No, decidí, de momento callar. Primero ver qué ocurría. Tal vez mi hijo recapacitara, entendiera que actuó mal. O tal vez yo encontrara un mejor destino para ese dinero. Pasaron 2 meses más. Diego no apareció. Ni siquiera llamó por teléfono. Al parecer decidió que el problema con su padre estaba resuelto para siempre. Mientras tanto yo seguía recuperándome poco a poco. Mi habla era casi normal, solo un poco lenta. Podía caminar con bastón, aunque no muy lejos. Lo principal, la mente funcionaba clara. Ángela celebraba mis progresos. Para mí ya era como una hija, cariñosa, atenta, sincera. A veces, después de su turno, se quedaba un rato conmigo, me contaba sus cosas. Don Ramón me decía, usted es tan sabio. Hablar con usted es un placer. Lástima que no tuve abuelo. Seguramente habría sido como usted. Palabras simples, pero que calentaban el alma. Yo sabía que lo decía con sinceridad, no por lástima. Y entonces, un día de otoño, sucedió lo que lo cambió todo. Al asilo llegó un hombre elegante, de traje caro. La administradora revoloteaba a su alrededor como gallina. Ramón Álvarez Moreno, se dirigió a mí. Osvaldo Martínez, director del Banco Capital Invest. ¿Podemos hablar en privado? Fuimos a una pequeña sala de reuniones. El director sacó una carpeta de cuero, la abrió. Don Ramón, felicidades. El plazo de su depósito venció hace 3 días. La suma a pagar asciende a 30.200.000 pesos. Aunque ya tenía una idea de la cifra, igual me quedé asombrado. 30 millones de pesos. Teniendo en cuenta el tamaño del depósito, el banco quiere ofrecerle el estatus de cliente VIP, continuó el director. Gerente personal, condiciones exclusivas, asesoría en inversiones. Gracias, respondí lentamente. Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero no conviene demorarse. El dinero no debe quedarse sin producir. Tras su partida, la noticia se difundió por todo el asilo. La administración empezó a tratarme con reverencias. El personal me sonreía servilmente. Los residentes me miraban con envidia y esperanza, como si el vecino rico pudiera ayudarles. Solo Ángela seguía siendo la misma. Es más, parecía un poco distante. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada, don Ramón. Solo que ahora usted es un hombre rico, y yo una simple auxiliar. Me siento incómoda. Tonterías. El dinero no me ha cambiado. Usted sigue siendo la persona más valiosa para mí en este lugar. Ella sonrió, pero noté que se sentía incómoda. Y lo entendía. Ayer éramos simplemente un anciano y una joven que habían hecho amistad. Hoy yo era millonario, y ella una empleada que ganaba unas monedas. Pero en mí ya maduraba un plan que lo cambiaría todo. La noticia de mi riqueza llegó a Diego más rápido de lo que esperaba. Seguramente alguien del personal lo llamó, o la administración misma, vaya uno a saber. Llegó ese mismo día. Irrumpió en la habitación, agitado, sin aliento. Papá, ¿qué es esto? Me llamaron,
Dicen que te visitó el director del banco. Sí, vino, respondí tranquilo. ¿Y qué quería? Informarme de que mi depósito había vencido. ¿Qué depósito? ¿De qué depósito hablas? Yo, despacio y con pausas, le conté toda la historia. Cómo había ahorrado toda mi vida. Como 4 años atrás puse el dinero en el banco. Como ahora en la cuenta había 30 millones de pesos. Diego escuchaba con la boca abierta. En su rostro veía cómo cambiaba la expresión, de la desconfianza al asombro, del asombro a la codicia. ¿30 millones de pesos? Repitió. 30 millones de pesos. Dios mío, papá, eres millonario, rico. Y yo pensaba. ¿Qué pensabas? Pues, que solo tenías la pensión. Por eso te traje aquí. Si hubiera sabido del dinero. ¿Qué? Te habría puesto en la mejor clínica de la capital, con los mejores médicos y enfermeras. Papá, ahora podemos permitirnos todo. Nosotros. Ya hablaba de nosotros. El dinero aún ni estaba en mis manos, y mi hijo ya lo consideraba suyo. ¿Y dónde estuviste todos estos meses? Le pregunté. Trabajando, papá. Cosas de trabajo, ya sabes. Pero ahora todo cambiará. Mañana mismo te llevo a una clínica de élite. ¿Y si no hubiera dinero? Diego titubeó. Bueno, habríamos pensado en algo. Con el tiempo. Mentira. Mentira descarada. Y los dos lo sabíamos. En ese momento entró Ángela con las medicinas. Al ver al visitante, quiso marcharse de inmediato. Espera, la detuve. Diego, esta es Ángela. Ella me ha cuidado todos estos meses. Ángela, él es mi hijo. Diego asintió con indiferencia. Su mente estaba ocupada en otra cosa. Papá, hablemos en serio del dinero. Hay que administrarlo bien. Puedo ayudarte a encontrar un buen asesor financiero. No te apresures, le dije. Tengo una idea. ¿Qué idea? Todo el patrimonio se lo dejaré a Ángela. Cayó un silencio mortal. Diego palideció como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que toda la herencia la recibirá Ángela. Papá, estás loco. Yo soy tu hijo, tu único heredero. No puedes darle todo a una extraña. Puedo, y lo haré. Ángela se sonrojó. Don Ramón, ¿qué dice? Yo no puedo aceptar su dinero. Puedes, y lo harás. Diego se levantó de golpe y empezó a caminar por la habitación. Esto es una locura. Papá, ella es una simple auxiliar. Gana una miseria. ¿Crees que te cuida por amor? Solo hace su trabajo. Por el que gana 15,000 pesos al mes, respondí tranquilo. ¿Y tú cuánto gastas en una cena en un restaurante? ¿Qué tiene que ver un restaurante? Hablamos de una herencia. De millones. Exacto. De millones de pesos que recibirá una persona de alma limpia. ¿Alma limpia? Lo que pasa es que tuvo suerte y se enganchó a un viejo rico. Entonces intervino Ángela. Basta, dijo con firmeza. Don Ramón, renuncio a cualquier dinero. Y usted, se volvió a Diego, debería sentir vergüenza. Hablar así de su propio padre. Y salió corriendo de la habitación. Diego se quedó a solas conmigo. Se sentó en una silla, respirando con dificultad. Papá, dijo más bajo, entiendo, estás dolido conmigo. Tal vez hice mal en traerte aquí, pero hablemos tranquilos. Hablemos, asentí. Está bien, esta muchacha es buena, te ayuda, te cuida, pero ¿por qué darle todo? Dale 1 millón, 2, 5, como agradecimiento, pero no todo. ¿Y por qué no todo? Porque soy tu hijo, tu sangre, debo recibir la herencia. ¿Debes? ¿Y qué hiciste para merecerla? ¿Cómo que qué? Soy tu hijo. Eso no es un mérito, es una casualidad. Diego se llevó las manos a la cabeza. Papá, me voy a enmendar. Iré todos los días. Te trasladaré a la mejor clínica. Seré el hijo más atento. ¿Por dinero? No, no por dinero. Por amor. ¿Y dónde estuvo ese amor medio año? Calló. ¿Qué podía responder? Diego, continué. ¿Quieres saber por qué Ángela recibirá el dinero? Quiero. En 6 meses nunca me pidió un peso. Nunca se quejó de su sueldo. Solo hizo su trabajo con el corazón. Pero ella cobraba un salario. 15,000 pesos. Por 30 ancianos enfermos. Esos son 500 pesos al mes por cada uno. Diego se quedó pensativo, haciendo cuentas. ¿Y tú? Seguí. En 6 meses, ¿cuánto gastaste en mí? Yo pagaba el asilo. 2,000 pesos al mes. 2. Por tu propio padre. Pero tengo familia, gastos. Ángela también tiene gastos. Y aún así encuentra tiempo para sentarse conmigo por las tardes. Gratis. Por bondad del corazón.
Diego se levantó, fue hacia la ventana. Papá, entendí. He sido mal hijo, pero dame una oportunidad para corregirme. ¿Una oportunidad? La tuviste cada día durante 6 meses. ¿Dónde estabas cuando yo tenía miedo y me sentía solo? Trabajando. ¿Y Ángela no trabajaba? Estudiaba a distancia, hacía turnos dobles, pagaba un cuarto alquilado, y aún así encontraba tiempo para los ancianos. Él se volvió hacia mí. Está bien, fui un canalla, lo reconozco, pero ¿por qué ella debe recibirlo todo y yo nada? No nada, recibirás lo más importante. ¿Qué? Una lección. La lección de que en la vida lo más importante no es el dinero, sino las relaciones entre las personas. Diego se dejó caer en la silla. ¿Qué lección, papá? Me estás quitando la herencia. No te la quito, tú mismo te la quitaste. El día en que trajiste a tu padre enfermo al asilo más barato. Guardó silencio, entendiendo que discutir era inútil. Mañana iré al notario, le dije. Lo dejaré todo oficializado. Impugnaré el testamento en los tribunales. Hazlo. Solo recuerda, estoy en pleno uso de mis facultades, los informes médicos lo confirman. Diego se levantó y fue hacia la puerta. ¿Te arrepentirás, papá? Cuando te quedes completamente solo, recordarás mis palabras. Ya estuve solo medio año. Y nada, sobreviví. Cerró la puerta de golpe y se fue. Me quedé solo, pero tranquilo. La decisión estaba tomada y no me arrepentía. Al día siguiente, efectivamente fui al notario. Ángela se enteró e intentó disuadirme. Don Ramón, no puedo aceptar su dinero. Eso está mal. ¿Por qué mal? Porque yo solo hacía mi trabajo. Por eso no se reciben millones. ¿Tu trabajo? Repetí. ¿Y quién te pagaba por quedarte conmigo en las tardes? ¿Por escuchar mis problemas? Nadie. Pero me gustaba hablar con usted. ¿Ves? Hiciste más de lo que exigía tu trabajo, por el llamado del corazón. Pero aún así, tanto dinero. Ángela, le dije serio, tú misma dijiste que quieres abrir una clínica, ayudar a la gente. Aquí tienes la oportunidad. Ella se quedó pensativa. ¿Y su hijo? Mi hijo tomó su decisión. Ahora me toca a mí tomar la mía. En la notaría, el trámite tomó 2 horas. La notaria, una mujer mayor y con experiencia, me preguntó varias veces si estaba seguro. Don Ramón le dijo, el testamento puede cambiarse en cualquier momento, pero los familiares pueden impugnarlo en juicio. Que lo intenten, respondí. Tengo certificados médicos que confirman que estoy en pleno uso de razón. ¿Y el motivo del testamento? Por la bondad y la dedicación que me mostró en mi enfermedad. La notaria lo escribió, legalizó los documentos. Ángela Castillo quedó oficialmente como mi heredera. De regreso, Ángela iba callada. Yo veía que estaba preocupada. ¿En qué piensas? Le pregunté. En lo que cambiará mi vida, y temo que yo misma cambie. No cambiarás. Tienes un buen corazón. ¿Y si cambio? ¿Y si el dinero me convierte en otra? Entonces no serás mejor que Diego, pero creo que eso no pasará. Ella me tomó la mano. Don Ramón, le prometo que gastaré ese dinero en cosas buenas. Abriré una clínica para ancianos, para que no se sientan abandonados. Bien, así mi dinero servirá para el bien. En el asilo, la noticia del testamento fue recibida de distintas maneras. La administración aún más servil. Los residentes miraban a Ángela con envidia, ellos también querían encontrar un benefactor. El personal se dividió, unos envidiaban, otros creían que la muchacha lo merecía. Y una semana después ocurrió lo inesperado, regresó Diego. No vino solo, sino con su esposa y el niño. Valentina por primera vez cruzó la puerta del asilo. Llevaba en brazos al hijo de 1 año, mi nieto, al que había visto apenas unas pocas veces. Papá, dijo Diego, venimos a pedirte perdón. Valentina estaba a su lado con una sonrisa forzada. Se notaba que estar allí le desagradaba. Don Ramón dijo con voz falsa, entendimos que actuamos mal. Queremos enmendarlo. El niño lloraba, sin reconocer a su abuelo. Valentina lo mecía, le hacía callar. ¿Qué quieren enmendar? Pregunté. Te llevaremos a casa con nosotros, dijo Diego. Te arreglaremos una habitación, contrataremos una enfermera. Vivirás como corresponde. ¿Y el testamento? El testamento, bueno, es su derecho. Pero queremos que sepa que hemos cambiado. Entendimos que la familia es más importante que el dinero. Mentira. El mismo tono falso de siempre, igual que el de su esposa. Bien, dije. Lo comprobaremos. ¿Cómo lo comprobaremos? Se sorprendió Diego.
El testamento sigue en pie. Ángela recibirá toda la herencia. Y ustedes me llevarán a su casa y me cuidarán solo por amor. Los rostros de los esposos se desfiguraron. Pero papá comenzó Diego, somos familia. Exacto. Y la familia debe amar sin esperar nada a cambio. Valentina murmuró a su marido. Diego, ¿y si nos vamos? Aquí hace calor. Váyanse a Sentí. Y no vuelvan con propuestas como esta. Se fueron, sin conseguir lo que querían. Y yo comprendí definitivamente, mi hijo ama solo el dinero, no a su padre. Un mes después el depósito quedó totalmente liquidado en mi cuenta. 30.200.000 pesos. Una suma que abría cualquier posibilidad. Lo primero que hice fue trasladarme a la clínica privada Años Dorados. Un lugar de élite con excelentes condiciones. Habitación individual, buena alimentación, atención médica profesional. Pero lo más importante, logré convencer a la administración de contratar a Ángela. Les ofrecí un salario que no pudieron rechazar. Ella al principio se resistía, decía que no quería aprovecharse de mi posición. No te aprovechas, la convencí. Solo trabajas donde se te valora. En la nueva clínica yo reviví. Buenos médicos, equipo moderno, personal atento. Mi habla se recuperó por completo, mis movimientos se hicieron firmes. Ya no me sentía un viejo esperando la muerte, sino una persona con tiempo por delante. Ángela también floreció en esas condiciones. Allí apreciaron su profesionalismo. Pronto fue nombrada jefa de enfermeras del área, y además encontró el amor. Un joven neurólogo, Alejandro, se enamoró de ella a primera vista. Al conocer su historia, la respetó aún más. Don Ramón me dijo una vez, nunca conocí a alguien tan sincero como Ángela. De esas personas ya casi no hay. Cuídala, respondí. Es alguien especial. Su boda fue modesta, pero yo fui el invitado de honor. Me sentí un abuelo feliz, invitado a la fiesta de mi querida nieta del alma. 30 millones de pesos, una enorme responsabilidad. Ángela lo comprendía mejor que yo. Se inscribió en cursos de educación financiera, estudiaba fundamentos de inversión, leía sobre filantropía. Don Ramón me decía, yo siempre viví con lo justo. Y ahora voy a recibir tanto dinero. Tengo miedo de equivocarme, de gastarlo mal. No te equivocarás, la tranquilizaba. Tienes las prioridades correctas. Y en verdad, sus planes eran nobles. Abrir un centro médico para jubilados de escasos recursos. Crear un fondo de ayuda para ancianos solitarios. Construir una residencia moderna donde la gente pudiera vivir con dignidad. ¿Sabe? Soñaba ella. Quiero que en nuestro asilo no haya esa tristeza de puerto tranquilo. Que nadie se sienta abandonado. Una biblioteca, una sala de conciertos, talleres de manualidades. Excelente idea, la apoyaba. ¿Algo como una comunidad para mayores? Exacto. Un lugar donde cada uno encuentre una ocupación. Donde reine un ambiente familiar, no hospitalario. Me encantaban sus planes. Entendía que el dinero había caído en buenas manos. Mientras tanto, Diego no dejaba de intentar recuperar el favor de su padre. Una vez al mes venía a la clínica, traía frutas, preguntaba por mi salud. Pero inevitablemente la conversación giraba hacia el testamento. Papá decía, comprendí mis errores. De verdad los comprendí. ¿No me darías una oportunidad para enmendarme? La oportunidad te la doy cada día, le respondía. Puedes venir, hablar conmigo, ser un hijo. Pero el dinero queda para Ángela. ¿Pero por qué? ¿Por qué una extraña recibirá lo que debería quedar en la familia? Porque esa extraña resultó ser más cercana que un hijo. Esas palabras lo hirieron, pero eran verdad. En un año junto a Ángela recibí más cariño y cuidados que en 10 años de trato con mi hijo. Pasó otro año. Mi salud se mantenía relativamente estable, pero los médicos advertían, a mi edad todo podía cambiar rápido. Había que tomar decisiones definitivas. Diego seguía visitándome, y poco a poco empecé a notar cambios en su comportamiento. Se volvió más atento, más paciente. Me hablaba de su trabajo, de la familia, se interesaba por mis cosas. Dejó de sacar a relucir el tema del dinero en cada visita. Más aún, comenzó a ayudar en la clínica. Venía los fines de semana, conversaba con otros residentes, traía libros y revistas. Vi que algunos ancianos se alegraban sinceramente con sus visitas. Me gusta venir aquí, dijo un día. La gente tiene sabiduría, experiencia, cada uno con su historia. Antes no te interesaba eso. Antes era un tonto, solo pensaba en trabajo y dinero. Pero resulta que hay cosas más importantes.
Yo lo observaba con atención, intentando descubrir si fingía o hablaba de verdad. Diego, le dije, supongamos que cambio el testamento. ¿Qué harías con el dinero? Se quedó pensando. ¿La verdad? Primero asegurar a mi familia, comprar un buen departamento, pagar la educación de mi hijo. Después, ¿sabes, papá? Quisiera hacer algo útil. Tal vez abrir una fundación de ayuda para ancianos. Se parece a los planes de Ángela. Sí, he oído sus ideas. Son correctas. Quizá podríamos unir fuerzas. Aquello fue inesperado. Diego proponía colaborar con la mujer que debía recibir su dinero. ¿Y si no cambio el testamento? Seguiré viniendo a verte, porque eres mi padre, y te quiero, aunque lo entendí demasiado tarde. En su voz no había falsedad, pero decidí hacer una última prueba. Está bien, le dije. Mañana iré al notario. Te devolveré el derecho de herencia. El rostro de Diego se iluminó de alegría. ¿De verdad, papá? ¿Me perdonas? Te perdono, con una condición. ¿Cuál? Trabajarás aquí como voluntario durante 6 meses, sin sueldo, ayudando a los ancianos, conversando con ellos, cuidándolos. Diego frunció el ceño. ¿6 meses? Pero yo tengo trabajo. Puedes negarte. Entonces el testamento seguirá como está. Guardó silencio mucho rato, debatiéndose entre el deseo de recibir el dinero y la negativa a sacrificar comodidad. Está bien, dijo al fin. Acepto. Renunciaré a mi empleo y vendré aquí medio año. Entonces está acordado. Al día siguiente realmente fui al notario, pero no para cambiar el testamento, sino para añadirle un detalle importante. Diego cumplió su palabra, dejó su empleo y empezó a venir cada día a la clínica. Al principio se notaba que le costaba. Acostumbrado al trabajo de oficina, apenas lograba adaptarse a las nuevas tareas. Ayudaba a los ancianos a lavarse, vestirse, comer. Llevaba a pasear a los que podían andar. Leía a los que veían mal. Jugaba dominó, ajedrez, contaba chistes. Las primeras semanas sufría. Se quejaba de los olores, soportaba con dificultad los caprichos de los viejos enfermos, se agotaba con la rutina. Pero poco a poco fue entrando en ritmo. Papá me decía, nunca pensé que esto fuera tan duro, física y moralmente. Ahora entiendes lo que hace Ángela cada día. Sí, lo entiendo. Y me sorprende cómo conserva el optimismo. Ángela al principio lo miraba con recelo, pero viendo que de verdad se esforzaba, poco a poco se ablandó. Incluso empezó a ayudarlo, a explicarle las particularidades de cada paciente. Su hijo está cambiando, me dijo una vez. Se está volviendo más amable, más paciente. ¿Ves? Y tú no creías que la gente pudiera cambiar. Tal vez sí puedan, si se les da una oportunidad. Al final del segundo mes, Diego ya trabajaba con más seguridad. Tenía pacientes favoritos, con quienes pasaba horas conversando. Don Emilio le contaba historias de guerra. Doña Dolores le enseñaba a tocar guitarra. Eduardo resolvía problemas de matemáticas con él. ¿Sabes, papá? Me dijo una tarde, por primera vez en mi vida siento que mi trabajo realmente sirve a la gente. Es un buen sentimiento, le respondí. En la oficina vendía cosas que en realidad la gente no necesitaba, solo por dinero. Aquí doy lo que sí importa, atención, cuidado, compañía. ¿Y cómo es eso? No sé cómo explicarlo. Llegas a casa cansado, pero con el alma tranquila. Sientes que el día no fue en vano. En el cuarto mes ocurrió un episodio que me convenció definitivamente de la sinceridad del cambio de Diego. Uno de los pacientes, don Sergio, estaba muriendo. Sus familiares hacía tiempo que no lo visitaban. Diego se ofreció voluntariamente a velarlo por las noches. 3 noches seguidas mi hijo estuvo junto a la cama de aquel anciano moribundo. Le daba agua, acomodaba la almohada, le leía oraciones. Cuando Sergio murió, Diego lloró como si hubiera perdido a un pariente cercano. Era tan sabio, decía entre lágrimas. Hablaba de la guerra, de su esposa, de sus hijos, y murió completamente solo. No solo le corregí, tú estabas a su lado. Sí, pero no es lo mismo. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Sus nietos? ¿Por qué nadie vino a despedirlo? Tal vez eran como tú hace un año. Diego se estremeció. ¿De verdad fui tan desalmado? Lo fuiste. ¿Y cómo puedes perdonarme? Porque veo que has cambiado. Medio año pasó rápido. Diego se transformó de voluntario torpe en un verdadero asistente. Los pacientes lo querían, el personal lo respetaba. Incluso Ángela admitía que se había vuelto indispensable.
El último día del plazo lo invité junto con Ángela a mi habitación para una conversación seria. Diego, le dije, cumpliste la condición. Trabajaste 6 meses como voluntario. Ahora puedes volver a tu vida de antes. ¿Y si no quiero volver? Respondió de repente. ¿No quieres? Papá, estos 6 meses me cambiaron. Entendí que quiero dedicar mi vida a ayudar a la gente. Ya presenté solicitud para cursos de trabajo social. ¿Y el dinero? ¿El testamento? Diego guardó silencio un momento. ¿Sabes, papá? Al principio acepté ser voluntario solo por el dinero. Pensaba, aguanto 6 meses y luego viviré como rico. ¿Y ahora? Ahora entiendo que Ángela merece esa herencia más que yo. Ella dedicó su vida a cuidar de los demás. Yo apenas estoy aprendiendo. Ángela lo miró sorprendida. Diego, ¿qué está diciendo? La verdad. Don Ramón hizo bien en dejarle el dinero. Usted podrá ayudar a miles de personas. Y yo quizá lo habría gastado solo en mí. Pero usted ha cambiado. Sí, cambié. Pero ganarse el perdón y ganarse la herencia son cosas distintas. El perdón quizá lo merezco. La herencia, aún no. Me impresionó la madurez de sus palabras. Un año antes Diego exigía el dinero como un derecho. Ahora admitía que no estaba listo para esa responsabilidad. Bien, le dije. Entonces tengo una propuesta. Les conté sobre la nueva versión del testamento, que en secreto había firmado un mes antes. La mayor parte, 20 millones de pesos, seguía destinada a Ángela, pero 10 millones los legaba a Diego con la condición de que los gastara en beneficencia. Abrirás un fondo de ayuda para ancianos, le expliqué. Ayudarás a personas como los pacientes de aquí. Diego estaba atónito. Papá, eso es demasiado generoso. No generoso, justo. Has demostrado que puedes cambiar. Ahora demuestra que puedes hacer el bien. Ángela aceptó la nueva versión del testamento. Es la decisión correcta, don Ramón. Juntos podremos hacer más que separados. ¿Entonces colaborarán? Por supuesto, asintió Diego. Tenemos los mismos objetivos. Los meses siguientes pasaron en plena preparación. Ángela y Diego elaboraban planes de proyectos futuros. Ella se concentraba en la parte médica, la creación de una clínica moderna para mayores. Él estudiaba fundamentos de trabajo social y filantropía. A menudo venían a pedirme consejo. Me contaban sus planes, pedían mi opinión. Yo observaba con alegría cómo entre ellos se establecía una relación cálida y amistosa. Don Ramón, me dijo Ángela, su hijo ha cambiado mucho. Ahora entiendo cómo era de niño, bueno, sensible. Sí, asentía yo. La vida lo estropeó, pero nunca es tarde para corregirse. Diego también cambió su actitud hacia Ángela. Ya no la veía como rival en la herencia, sino como aliada y amiga. Papá, me dijo un día, quiero disculparme con Ángela por lo que dije de ella el año pasado. Fui un canalla. Discúlpate con ella, no conmigo. Y lo hizo. Ángela aceptó sus disculpas con comprensión. Todos a veces decimos cosas equivocadas. Lo importante es saber reconocer el error. Empecé a tener nuevos planes. Ya que mi hijo y mi heredera se habían hecho amigos, ¿y si hacíamos algo más? ¿Y si creamos un solo fondo? Propuse, en lugar de 2 proyectos separados. Ángela y Diego se miraron. ¿Y cómo funcionaría?, preguntó ella. Simple. Ángela se encarga de la parte médica, Diego de la social. Y juntos resuelven lo organizativo. Me gusta esa idea, dijo Diego. Un fondo unificado será más eficaz. A mí también me gusta, apoyó Ángela. Lo principal es distribuir bien las responsabilidades. Así nació la idea del Fondo Benéfico Años Sabios. El nombre lo propuse yo, en memoria de todos los ancianos que el destino me hizo conocer. Mi salud se iba deteriorando poco a poco. Los médicos advertían que me quedaba poco tiempo, pero no me entristecía. La tarea principal de mi vida estaba cumplida. Mi hijo se había hecho un hombre. Diego ahora venía todos los días. No por obligación, sino porque quería. Conversábamos largamente de todo, de la vida, de los planes del fondo, de mi nieto. Papá, me dijo un día, quiero que mi hijo crezca distinto, que entienda el valor de la familia desde pequeño. Para eso hay que dar ejemplo. Lo daré. Ya empecé. Todos los fines de semana lo traigo aquí, a la clínica. Que vea lo importante que es cuidar de los mayores. Mi nieto, el pequeño Ramonito, de verdad estaba a menudo en la clínica. No le tenía miedo a los ancianos, al contrario, se acercaba a ellos. Los pacientes lo adoraban, jugaban con él, le contaban cuentos. Es un buen niño el que crece, le decía yo a mi hijo.
Trataré de no arruinarlo, como me arruinaron a mí. Nadie te arruinó. Tú mismo te arruinaste, persiguiendo la vida fácil. Ahora lo entiendo, y no volveré a cometer ese error. Ángela entretanto se casó con Alejandro. La boda fue sencilla, pero muy entrañable. Bendije a los novios, les deseé felicidad. Don Ramón me dijo a Ángela después de la ceremonia, usted es para mí como un padre. Gracias por todo. Gracias a ti respondí, por devolverme la fe en la bondad. La pareja se instaló en un pequeño piso cerca de la clínica. Ángela siguió trabajando, preparándose para recibir la herencia. Alejandro apoyaba sus planes, él mismo pensaba dedicarse a la beneficencia. El Fondo Años Sabios comenzó a funcionar estando yo aún con vida. Diego formalizó todo legalmente, Ángela desarrolló los programas médicos. El primer proyecto fue la reconstrucción de Puerto Tranquilo, aquel asilo donde pasé medio año. Quiero que allí todo mejore, expliqué, que otros ancianos no sufran lo que sufrí yo. Lo haremos, papá, prometió Diego. Convertiremos Puerto Tranquilo en una institución modelo. El derrame llegó de repente. Otra vez una mañana de febrero, otra vez un desayuno en soledad. Pero ahora no en mi viejo piso, sino en la habitación de lujo de la clínica. Leía cartas de pacientes de Puerto Tranquilo, agradeciendo la ayuda del fondo. Me alegraban sus palabras. Y entonces volvió el mareo, las líneas se borraron. Esta vez fue más grave. El lado derecho del cuerpo quedó paralizado, la voz desapareció por completo. Los médicos lucharon por mi vida 3 días. Diego no se apartó de mi cama. Ángela se turnaba a su lado. Alejandro consultaba a los mejores neurólogos. Hicieron todo lo posible e imposible. Cuando pasó el periodo crítico, quedó claro, yo sería un inválido grave. No podría hablar, moverme, ni valerme por mí mismo. De hecho, existiría, pero no viviría. Pero Diego y Ángela no se rindieron. Contrataron a los mejores especialistas, hacían terapias, masajes. Mi hijo me leía libros, me contaba noticias del fondo. Ángela me cantaba canciones que yo amaba de joven. Papá, susurraba Diego, tomándome la mano, resiste. Nos haces falta, le haces falta a tu nieto. Todos los días pregunta por su abuelo. Yo no podía responder, pero entendía cada palabra, y lo principal, sentía el amor verdadero, desinteresado, de un hijo al que estuve a punto de perder por mis propios errores de crianza. Los médicos dijeron que me quedaba poco de vida, unas semanas, quizá meses. El organismo estaba agotado, y el segundo derrame había sido demasiado fuerte. Diego pidió una licencia indefinida, pasaba conmigo los días enteros. Me hablaba de los planes del fondo, de mi nieto, de la vida. Yo escuchaba, sin poder responder, pero mi alma se alegraba con cada una de sus palabras. ¿Sabes, papá?, decía, entendí lo principal. No importan el dinero, ni la carrera, ni el éxito. Importan las relaciones, el amor a los tuyos, el deseo de ayudar a los demás. Ángela venía después del trabajo, se sentaba a mi lado, tomaba mi mano entre las suyas. Don Ramón me susurraba, no se preocupe por nosotros. Haremos todo bien, usaremos su dinero para buenas obras. Ayudaremos a miles de ancianos a vivir con dignidad. Yo no podía hablar, pero con la mirada intentaba transmitirles que les creía, que confiaba en que mi dinero serviría al bien. El pequeño Ramonito también venía a ver al abuelo. No entendía lo que pasaba, pero sentía que yo estaba mal. Me traía dibujos, juguetes. Se sentaba a mi lado y jugaba en silencio. Abuelo, balbuceaba, ¿cuándo estará sano? Diego le explicaba que el abuelo estaba muy cansado, que quería descansar. El niño asentía con gesto serio, como si comprendiera. Los últimos días los pasé rodeado de mis seres más queridos. Diego, Ángela, Alejandro, mi nieto. Todos aquellos que se convirtieron en mi familia no por la sangre, sino por el espíritu. Papá, dijo Diego el último día, perdóname por todo. Por haberte abandonado cuando necesitabas ayuda. Por haber pensado solo en el dinero. Por casi perder lo más valioso, tu amor. Yo no podía responder con palabras, pero las lágrimas en mis ojos lo dijeron todo. Lo perdonaba, lo había perdonado hacía mucho. Y me alegraba de haber alcanzado a ver en qué buena persona se había convertido mi hijo. Continuaremos su obra, prometió Ángela. El Fondo Años Sabios será la mejor organización benéfica del país. Ayudaremos a los ancianos no por lástima, sino por amor y respeto. Morí en paz, dormido, rodeado de cariño y amor.
cerca de quienes hicieron felices mis últimos años. Ramón Álvarez Moreno murió en paz, dormido, rodeado de cariño y amor. A su lado estaban quienes habían hecho felices sus últimos años. El funeral fue tal como él lo había querido, no ostentoso ni pomposo, sino cálido y sincero. Vinieron empleados de la clínica, pacientes que podían caminar, colegas de Diego y de Ángela en la obra benéfica. Diego pronunció un discurso sobre qué clase de padre y hombre había sido don Ramón. No lo idealizó, no ocultó errores, pero habló con amor y gratitud. Mi padre me enseñó la lección más importante de la vida, dijo. No con palabras, sino con su ejemplo. Me mostró que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las buenas acciones. Que el amor hay que ganárselo cada día. Tras el funeral, el testamento se cumplió exactamente según la voluntad del difunto. Ángela recibió 20 millones de pesos, Diego 10 millones. Ambos usaron el dinero exactamente como habían prometido al padre moribundo. El Fondo Años Sabios se convirtió en una de las organizaciones benéficas más eficaces del país. En los 5 años posteriores a la muerte de don Ramón ayudó a decenas de miles de ancianos. Ángela abrió 3 modernos centros médicos para jubilados de bajos recursos. La atención era gratuita y el trato tan cálido como el suyo propio. Diego creó una red de centros sociales donde los ancianos solo encontraban compañía, ayuda y apoyo. Él mismo supervisaba cada centro, conocía a muchos beneficiarios por su nombre. Puerto Tranquilo fue realmente transformado en una institución ejemplar. El viejo edificio fue demolido y se construyó uno nuevo, moderno, confortable. Se contrató y capacitó nuevo personal en el trato con personas mayores. Ahora este es un lugar al que no da vergüenza traer a los padres, dijo Diego en la inauguración. Ángela tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Los llamaron Ramón y Esperanza, en honor al anciano que cambió sus vidas y a su difunta esposa. Los niños crecieron en un ambiente de bondad y cuidado hacia los demás. Diego también cambió como padre de familia. Se divorció de Valentina, comprendieron que no eran el uno para el otro, pero educó a su hijo de la manera correcta. El muchacho creció bueno, sensible, entendiendo desde pequeño la importancia de ayudar a los demás. El pequeño Ramonito iba a menudo al cementerio, a la tumba del abuelo. Le llevaba flores, le contaba sus cosas. Su padre le explicaba cómo había sido el abuelo, lo que enseñó con su vida. El abuelo nos enseñó lo principal, le decía Diego a su hijo. Nos enseñó a amar a las personas y a ayudar a quienes lo necesitan. Pasaron 10 años. El Fondo Años Sabios llegó a ser conocido en todo el país. Ángela y Diego recibieron premios estatales por su labor benéfica, pero su mayor premio era el agradecimiento de quienes habían ayudado. En el cementerio levantaron un modesto monumento con la inscripción: Ramón Álvarez Moreno, el hombre que nos enseñó a valorar lo esencial en la vida, el amor y la bondad. Y junto a la tumba plantaron un árbol de mango. Cada primavera florecía, recordando que la bondad sembrada por una persona sigue viva incluso después de su muerte. La historia de don Ramón terminó, pero su obra continuaba. En cada anciano al que ayudó el fondo, en cada sonrisa de un paciente de la clínica gratuita, en cada buena acción de las personas que comprendieron que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en el corazón. Y lo más importante, su hijo se convirtió en un hombre, en un verdadero hombre. Y eso valía más que cualquier dinero.